que los jóvenes están muy izquierdizados, que nuevas generaciones están desarrollando un pensamiento de odio, que estamos tirando demasiado de la liga de la tolerancia y tiramos tanto de esa liga de la tolerancia que se rompió. Esa tolerancia que se rompió llevó consigo también la salud del respeto y se llevó consigo también la salud del tejido orgánico, de los sueños personales, de los proyectos de vida. Esa liga que se rompió, rompió como si fuera un gran hilo tensor, como si fuera un tejido ligamentario fundamental que arrastró un montón de músculos de la sociedad, que los desmoronó. Y cuando eso cayó, como cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, se produjo un gran golpe, un gran estruendo, una nube enorme de polvo, de cerrazón, la oscuridad y luego el silencio, luego el silencio. Y no es precisamente el silencio de la marcha del silencio, que es muy ruidosa. La marcha del silencio programada por las izquierdas marxistas que integran todo el tejido agresivo que rompió esa liga ligamentaria del respeto y la tolerancia, desarrollan el estruendo, la polvareda, toda esa cerrazón que emerge en el silencio de una sociedad que debe cobijarse en otros temas, que se va hacia otro lado y que luego de reojo mira a ver qué pasó. Y lo que pasó en esa marcha, llamada del silencio, es estruendo, ruido, vidrios rotos, cantidad de automóviles, de camionetas frente al liceo militar con los vidrios rotos, filas y filas de coches con vidrios rotos, pegatinas por toda la ciudad con no queremos más milicos, fuera los milicos, pegatinas por toda la ciudad como esta, por ejemplo, que te voy a mostrar, que hacen mucho ruido, el ruido del estruendo, del odio, el ruido del estruendo de la violencia. Uruguay. En Uruguay, ¿pa' qué los milicos? Todos los cuarteles son cementerios clandestinos. En Uruguay, ¿pa' qué los milicos? No luchaban por la democracia, luchaban por la revolución. Pegotean por todos lados. En el centro, en todos lados, en el Cordón, en Ciudad Vieja, en distintos barrios de Montevideo, por todos lados. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Todos somos familiares de desaparecidos. En el fútbol uruguayo, el estruendo, el ruido. Y debo confesar que como periodista quizá me equivoqué y no hay nada que enaltezca más a las personas que reconocer cuando se equivocan. Y muy particularmente cuando uno se equivoca en una tarea profesional, en una tarea de comunicación pública,
que desarrollamos todos los días de modo orgánico, que desarrollamos profesionalmente. Y me refiero a la culpa que le endilgué al Club Defensor Sporting por utilizar la Margarita de los Desaparecidos, pero veo que dice Pascasio Báez, y me quedé pensando, Pascasio Báez, aquel peón de estancia, que tuvo la mala fortuna de descubrir una tatucera, un hombre inocente, un peón de estancia, un trabajador, al que tuvieron que secuestrar, dicen los tupas, y deliberaron si matarlo o no, hasta que finalmente decidieron matarlo, inyectarle veneno en las venas, una droga potente y matarlo. Ese era el nombre que tenía la Margarita del Club Defensor Sporting, Pascasio Báez, donde falta el pétalo. Desaparecido mucho tiempo en aquel entonces, no se sabía de la vida de Pascasio Báez, sus familiares que desesperados salieron a buscarlo, a ese pensión de estancia que se había perdido, que no había vuelto a su casa como lo hacía todos los días, regularmente. Según cuentan las mentas de la época, sus familiares, testigos, era un hombre de conducta muy ordenada, una muy buena persona, prolijo, que trabajaba y estaba para su familia, que llegaba en los horarios regulares y extrañó mucho que no llegara esa vez y que al otro día no lo encontraran, y así sucesivamente. Un desaparecido, el primer desaparecido que tuvo en aquel entonces, en aquel contexto de una guerra subversiva terrorista contra el Estado uruguayo, contra las instituciones democráticas. Pascasio Báez. Sin embargo, este estruendo del odio, este estruendo de la desavenencia para con nuestra historia, está producido, es una megaproducción, es una producción política, es una producción ideológica. Los sátrapas teóricos del Foro de San Pablo, muchos de ellos hoy vivos y siguen produciendo libros en calidad de académicos, de sociólogos, de politólogos, de periodistas profesionales, como es el caso de Atilio Borón, de Linares, de Sirio López Velasco, siguen produciendo libros sobre la base de esa idea de Antonio Gramsci, que reformula la escuela de Frankfurt, entre ellos Simón de Beauvoir, volcándolo todo ello al feminismo radical. Lo mismo hizo su émulo, como lo fue la doctora Judith Butler, por ejemplo, convertir en una retórica, en una semántica de supuestos científicos, en este caso estamos hablando de una filósofa académica y una lingüista académica, de una filóloga, que introdujeron el concepto de sujeto revolucionario o agente revolucionario por encima del sexo, hombre, mujer, y por encima del concepto de persona, por supuesto que por encima del concepto de individuo, y colectivizaron a la condición humana de individuo, de persona, de sexo, de hombre, de mujer, en el concepto celular de agente revolucionario que debe necesariamente desarrollar un proceso de formación revolucionaria respecto a lo que ellos llamaron el proceso performativo del agente revolucionario. Una mujer no es una mujer, es un agente revolucionario si asume conciencia de la necesaria revolución emancipadora de la sociedad hetero, patriarcal, capitalista, si asume conciencia de la emancipación o liberación de la sociedad capitalista neoliberal. Decodifiquemos. Decodifiquemos el mundo construido
para interpretarlo desde el odio y construir un mundo absolutamente nuevo. ¿Por qué? Porque nos consideramos clases vulnerables, grupos sociales vulnerados y vulnerables por esa sociedad que organiza una conspiración capitalista contra todos nosotros, los que no tenemos empresas. Eso formularon, eso siguen formulando los marxistas desde la escuela de Frankfurt, los marxistas desde la escuela inglesa crítica, corrientes de pensamiento revolucionario marxista que asumieron toda la teoría revolucionaria de un italiano llamado Antonio Gramsci, quien fundó el Partido Comunista de Italia. El fundador del Partido Comunista de Italia, periodista, un hombre muy culto, muy versátil, que estuvo preso muchos años y escribió gran parte de su obra teórica en la cárcel, incluso le llamó Los escritos de la cárcel, fomentó estas ideas revolucionarias, fomentó esta teoría de la estrategia revolucionaria marxista, criticando la clásica teoría de Carlos Marx que planteaba derribar la estructura de capitales. Carlos Marx planteaba que había que derribar lo que él consideró era la infraestructura, el basamento de todo el sistema que va expoliando a la clase trabajadora. Esto en términos de Carlos Marx. Por lo tanto, había que emprender una revolución armada de clase, planteando explícitamente, sincerando la lucha de clases que está instalada en el curso de la historia. Para eso entonces hay que formar conciencia proletaria. Es decir, hay que educar, inducir, adoctrinar a la gente hacia un estado de conciencia de clase. Eso decía Marx. En cambio, Gramsci planteó, no hay que ir por el lado de la lucha armada desde la conciencia de clase proletaria para derribar directamente el capital privado, las estructuras de producción, los medios de producción a los que se refería Carlos Marx, para confiscar los medios de producción, sino que para llegar a ese propósito, no discrepa con eso Antonio Gramsci, atente al lupo, no estoy diciendo que Antonio Gramsci no quisiera hacer eso, sino que para llegar a esa instancia, lo que hay que hacer primero y de modo mucho más eficiente es adoptar la estrategia que adoptó la Iglesia Católica, es decir, trazar una hegemonía cultural de ese pensamiento revolucionario de lucha de clases y convirtió la lucha de clases en una hegemonía cultural marxista. Eso es lo que está predominando en Uruguay y arroja estas marchas estruendosas del silencio, y valga el oxímoron, y arroja estas marchas estruendosas del silencio, en generaciones y generaciones que no tienen los elementos necesarios para interpretar la historia de nuestro país, que no cuentan con las herramientas intelectuales necesarias, no cuentan con los datos fidedignos de la historia, no cuentan con los informes fríos y duros de la realidad histórica para evaluar de modo personal y crítico qué es lo que sucedió en la historia reciente del Uruguay. ¿Por qué no cuentan con todo eso? Porque van siendo adoctrinados desde el sistema educativo. Lo que planteó Antonio Gramsci. Antonio Gramsci planteó que no había que ir directo a la infraestructura, es decir, confiscar a través de una lucha armada los medios de producción, la propiedad privada,
el capital privado, sino que hay que hegemonizar la cultura revolucionaria, tomando la educación, tomando los medios de prensa, tomando el poder judicial, tomando la educación universitaria. Y eso va a diseminar una cultura revolucionaria y convertir a la sociedad en una hegemonía monopólica de pensamiento revolucionario. El principal ideólogo de la guerra cultural fue Antonio Gramsci, de ahí que hablemos de marxismo cultural, el que se aplica hoy por hoy en la Agenda 2030 a nivel global, el que se aplica hoy por hoy de modo aún más radical en el Foro de San Pablo para toda América Latina y el Caribe. Esta marcha estruendosa del silencio, que deja a su vez en silencio a una gran parte de la sociedad uruguaya, se explica a través de las estrategias revolucionarias del marxismo cultural que aplica el Foro de San Pablo, coadyuvado por una agenda global progresista, de acuerdo a los principios ideológicos que formuló el teórico italiano del Partido Comunista Antonio Gramsci, quien nació en el año 1891 y falleció en el año 1937. Uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, quien estableció una nueva forma de lucha para el marxismo. Según Gramsci, el socialismo ortodoxo, basado en el economicismo que planteaba Marx y en la lucha de clases, no podría triunfar mientras los pueblos de Europa estuviesen alineados por los valores y principios de la civilización occidental. Fíjense si será un brutal enemigo contra los principios, los valores de nuestra civilización occidental. Los genuinos valores que nos representan como civilización, el tejido ético, el tejido moral que nos representa como civilización, es la idea de la tolerancia recíproca, del respeto recíproco, sobre la base de una sociedad abierta a la movilidad social, de acuerdo a un régimen jurídico de propiedad privada, a un régimen jurídico de igualdad ante la ley, de un régimen jurídico de derechos subjetivos inalienables, cuya razón de Estado es el reconocimiento y la protección del derecho de cada uno de nosotros como personas. El epicentro de la concepción del Estado moderno occidental son las personas, el individuo. Para el derecho, el sujeto de derecho. Para el comunismo gramsciano, no. Es la hegemonía cultural de un proceso revolucionario que debe tirar abajo a los pueblos alineados en esos valores occidentales, para introducir en sus cabezas la idea de una revolución desde una lucha de clases. En 1922, Gramsci fue elegido como delegado italiano en el tercer Congreso de la Internacional Comunista, creada por Vladimir Ilich Lenin, llamada Comintern. Se creó a partir del año 1919 una internacional comunista que va a predominar a nivel mundial en todas las izquierdas. Todas las izquierdas del mundo necesariamente van a comulgar con esa Comintern, con esa internacional comunista que va dando las bases doctrinarias de los movimientos de las izquierdas en el mundo y van a adoptar la estrategia gramsciana, las izquierdas vinculadas a la escuela de Frankfurt, después de esa revolución bolchevique, toda la izquierda marxista, marxista comunista europea, va a adoptar la estrategia de la escuela de Frankfurt, que va a llevar el desarrollo teórico
de las postulaciones gramscianas hacia Alemania, Francia, Italia, Portugal y luego Estados Unidos, ya en el proceso de Guerra Fría hacia la década del 60. Y por cierto que todo eso va a jugar su rol también acá, en América Latina, y también acá, más precisamente en Uruguay. Por otra parte, Gramsci se percató de que los pronósticos de Marx respecto a la sublevación del proletariado contra las clases dominantes fallaron ostensiblemente durante la Primera Guerra Mundial, puesto que los obreros de Inglaterra y de Francia tomaron las armas para combatir con los obreros de Alemania, en lugar de luchar juntos para defender sus intereses de clase. Qué cabecita, ¿no? Gramsci tenía la expectativa de que los obreros de Alemania y de Francia y de Inglaterra tuvieran conciencia de clase y se crearan algo así como naciones proletarias contra naciones de empresarios, contra naciones de capitalistas. Solamente en una cabeza atolondrada puede ocurrir ese pensamiento tan fractural, tan fraccional y artificioso. Pero lo crearon, lo crearon. Las ideas y las opiniones no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo. Tenemos nociones, como diría Kant, tenemos las nociones principales, esas nociones que Kant consideró a priori en su tratado Crítica de la Razón Pura, la noción de círculo, la noción de suma, división, resta, multiplicación, la noción de cubo, la noción de figura geométrica, la noción de libertad, la noción de justicia. Pero eso que está a priori debe alimentarse, debe desarrollarse concretamente en qué consiste esa noción hasta convertirse en lo que los griegos entendieron, y eso fue lo que provocó el gran cambio tecnológico y civilizatorio desde la antigua Grecia, ya en épocas platónicas y preplatónicas, ya en la época de Sócrates, entendieron que era el concepto. Eso que en el libro séptimo de la República Platón describe en la parábola de la caverna. El concepto. Obtener la luz del conocimiento, y se obtiene la luz del conocimiento a través del proceso racional, del mecanismo de nuestra razón para elaborar ideas y conjugarlas en algo más completo, que es un concepto, un universal, el concepto de libertad, el concepto de justicia, el concepto del bien, el concepto del mal, el concepto de equidad, y así los conceptos, es decir, los principios, los paradigmas. Por lo tanto, los paradigmas, los conceptos, las ideas, inclusive algo que está un escalón más abajo, las opiniones, lo que los griegos llamaron la doxa y en las ciencias, en la epistemología se le llama así, la doxa, es decir, esas obras que son de opinión y no de conocimiento, esos libros, artículos que son el desarrollo de opiniones, conjeturas, especulaciones sobre la base de la instrucción en ideas y conceptos de esas personas llamadas intelectuales, que tienen una alta información de ideas, de conocimientos, de corrientes de opinión, etcétera, y que elaboran, digamos eso, opinión, no nacen espontáneamente, no nacen en el cerebro de cada individuo. El individuo se va construyendo sobre la base de la educación, sobre la base de la enseñanza. Nos vamos construyendo en un proceso complejo de socialización a través del curso de la enseñanza, desde la etapa escolar, desde la escuelita, desde lo preescolar, atravesando las etapas secundarias, lo que acá llamamos el liceo o también la UTU,
para arribar, para proyectar al individuo hacia las etapas superiores universitarias, y a su vez todo el proceso que va acompañando, el proceso muy rico, ya extracurricular y seguramente más rico que el curricular, que es el afán personal de conocer, de estudiar, de investigar por motus propio, por voluntad propia, quiere decir, es decir, por motivo, por motor propio, investigar, desarrollar una metodología personal de investigación, introducirse a fondo en determinados temas, y todo eso va acompasándose a una enseñanza que sobreviene inexorablemente a todo tipo de conocimiento tecnológico, científico, a todas las herramientas que podamos tener, y es el conocimiento moral y ético. ¿Qué hago ahora con esto? ¿Cómo trato este tema? ¿Todo esto que yo conozco, me lo guardo o se lo entrego a los demás? ¿Y de qué manera lo hago? Y a partir de ahí va surgiendo la naturaleza de individuo, la capacidad de conocer y la capacidad de optar, de elegir cómo me comporto de esta manera o de esta otra, cómo entrego de esta manera o de esta otra lo que yo conozco. Y ahí se va desarrollando la capacidad intelectiva y tenemos ahí recién la facultad de optar, de decidir, porque tenemos elementos necesarios para leer la realidad, tenemos los elementos necesarios para poder elegir qué conducta desarrollar. Eso es la libertad. En eso consiste la libertad. Si no tenés conocimiento, si no desarrollás conocimiento, si no desarrollás opinión propia sobre la base del conocimiento, no tenés libertad. Tenés impulsos, actitudes mecánicas, automáticas, que no pasaron por el tamiz de tu autorreflexión, no pasaron por el tamiz inexorable de tu propia conciencia, porque no tenés. No pudiste formar conciencia propia porque no formás conocimiento. Por lo tanto, las ideas y las opiniones no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo, han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso una sola individualidad que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de actualidad. A eso se le llama educación. A eso se le llama enseñanza. Eso es lo que decía Gramsci que había que tomar. La capacidad de irradiación, de difusión, de persuasión desde un grupo de personas o un grupo de hombres hacia los demás, o que un individuo lograra persuadir, irradiar, difundir ciertas ideas. Y eso es lo que hacen en nuestros centros educativos. Irradian, difunden y persuaden sobre ciertas ideas que asumieron hegemonía, que son monopólicas y expoliativas de otras ideas de la realidad. Irradian, persuaden, instruyen, difunden ciertas ideas de nuestra historia y no otras. Irradian, difunden y persuaden sobre ciertos enfoques, sobre ciertos conceptos de la historia y no otros. Por lo tanto, fracturaron el conocimiento de muchas generaciones, flagelaron, mutaron el conocimiento de muchas generaciones. Así como se da en aquella obra maravillosa del escritor francés Victor Hugo, El hombre que ríe, cuando en esa obra el genial autor francés, en un texto impresionante, alambicado, complejo, pero nutrido de información histórica, la cual investigó, desarrolla los crímenes brutales de monarcas escandinavos en un periodo determinado,
del primer Renacimiento que se solazaban con niños deformes, con gente deforme, con deformidades extremas, que se producían a raíz de un grupo de bandidos, de mercenarios, que secuestraban niños en etapas muy tempranas, eran médicos, cirujanos, expertos, artesanos, que flagelaban esos cuerpos chiquitos en pleno desarrollo para que se desarrollaran luego con deformidades. Y así fueron creando una galería monstruosa de fenómenos extraños que eran seres humanos mutilados desde la más tierna infancia, secuestrados a sus padres, robados, para luego ser vendidos como objetos muy preciados por estos frívolos, casquivanos y delincuentes, monarcas de aquel entonces en Europa, que se divertían con ese horrendo espectáculo de ver mutantes, seres deformes, de pronto una persona con un torso muy largo y unos bracitos chiquitos, o alguien viceversa, con un torso chico y unos brazos que le llegaban al suelo, otros con orejas larguísimas y los ojos raros. Y este hombre que ríe en la novela de Víctor Hugo es una persona como si fuera The Joker, el Guasón, con una sonrisa permanente, porque le habían cortado las comisuras de sus labios, le habían hecho una cirugía muy amplia para que le quedara una risa permanente en su rostro. Por eso el hombre que ríe. Así como mutilaban a esos niños en la tierna infancia, los mutilaban físicamente y psicológicamente, lo mismo están haciendo con nuestros niños hace décadas en la educación. Los van mutilando intelectualmente, psicológicamente. Los van quitando de la familia, los van arrancando de la figura materna y paterna y los van mutilando para que se conviertan en agentes revolucionarios integrados a un organismo multicelular violento, expoliador, monopólico, que lo único que pretende es establecer lo único a su vez que puede formular y establecer el comunismo, la inmovilidad social. La inmovilidad social en un estado permanente de desesperanza, de mutilación mental, de acerebrados, en la permanente pobreza que unos pocos van usufructuando sobre la base de este crédito político ideológico, de la hegemonía cultural marxista, de la sociedad inclusiva, de la economía distributiva, de la diversidad sexual, de la doctrina del género. Y finalmente, detrás de todo eso, sí, el paradigma histórico fundamental, la piedra angular del comunismo, la lucha de clases y el régimen popular de los gobiernos populares, de los gobiernos obreros, cuando en verdad son los gobiernos oligárquicos de oligarcas de los narcoestados que se quedan con todo el poder económico de los medios de producción, con todos los medios económicos que han robado, que confiscan a la propiedad privada de aquellos que durante décadas y décadas, con sus propios esfuerzos, produjeron. Ese es el marxismo cultural que se instaló en Uruguay y que trajo a este gobierno otra vez, que trajo al Frente Amplio otra vez al Poder Ejecutivo del Uruguay y a su vez plantea un poder legislativo dividido, fracturado, pero seguro que con muchos almanuenses, con útiles cretinos, que no sé hasta qué punto ofrecerán resistencia a esta embestida hegemónica del marxismo cultural que el Frente Amplio aplica desde la doctrina del socialismo del siglo XXI, Foro de San Pablo, que entendió a la perfección lo que Antonio Gramsci
explicó para llegar con éxito precisamente al exitoso fracaso, como diría Antonio Escotado, que es el comunismo, el socialismo comunista.